Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche en la emisión estelar de 11 Noticias. Junta Directiva del Congreso Nacional y jefes de bancada logran un acuerdo para elegir la Corte Suprema de Justicia el próximo miércoles. Magistrado Edgardo Cáceres renuncia a su cargo y desata polémica sobre si está integrado o no el Pleno del Poder Judicial. Bancada del Partido Salvador de Honduras desconoce a Luis Redondo como parte del partido y le dan el siguiente calificativo. Eso no se puede, señor. Eso solo las dictaduras hacen eso. Aquí estamos en un país democrático. Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar, la noche de lunes 13 de febrero del 2023. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a usted que nos acompaña. Ya vio la primera propuesta de titulares para esta noche. Vamos a presentarle la siguiente para dar inicio con las informaciones de esta noche. Presidenta Xiomara Castro de Celaya viajará a España a encuentro con su majestad el rey Felipe VI y representantes del gobierno de esa nación. Secretaría de Salud empieza a distribuir insulina y otros medicamentos a hospitales y centros de atención médica. En abril iniciará juicio contra 14 exfuncionarios por caso de corrupción en el Seguro Social por 158 millones de lempiras. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Bien, la Junta Directiva del Congreso Nacional, encabezada por Luis Redondo, y los jefes de bancada llegaron a un acuerdo para elegir el próximo miércoles a los miembros de la nueva Corte Suprema de Justicia, que estaría integrada por 3 partidos políticos: Libre, Libertad y Refundación, Partido Nacional y Partido Liberal. Se quedó fuera el Partido Salvador de Honduras, tal y como se lo planteamos una mañana a la doctora Soyapa Figueroa, que no llegan a acuerdos, eso iba a pasar. Más adelante verán la reacción de los diputados del Partido Salvador de Honduras, que son 10 diputados, incluyendo a Luis Redondo, que está presidiendo el Congreso. Pero esta es la primera nota sobre la reunión del presidente del Congreso y los jefes de bancadas que determinan que el próximo miércoles será la elección de la Corte. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, junto a los jefes de las diferentes bancadas en el Congreso Nacional, anunciaron al pueblo hondureño que al fin lograron un acuerdo en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y se convocó a sesión para el próximo miércoles a las 5 de la tarde para realizar la votación. Que haya de por medio ningún condicionamiento, ni dinero, sin que se haya comprado votos, sin que se haya tenido que utilizar nada más que la voluntad política y la representación del pueblo a través de las diferentes fuerzas políticas representadas, hemos estado en las últimas semanas llegando a consensos en diferentes temas, en diferentes diálogos. Y hoy podemos anunciarle al pueblo hondureño que tenemos un acuerdo para la elección de la Corte Suprema de Justicia. Los liberales aseguraron que este es un gran paso histórico para la justicia hondureña. Hoy hemos llegado a un acuerdo histórico
que le trae bienestar, paz a este país que tanto queremos. Quiero hoy, en nombre del Partido Liberal, presidente y compañeros diputados, agradecerle por esa madurez política que hemos tenido el día de hoy. Mientras tanto, los nacionalistas coinciden en la importancia de haber llegado al fin a los consensos. Esperamos que así como hemos dialogado hoy, terminemos como una fiesta cívica democrática que va a fortalecer el Poder Judicial y que Honduras no lo tiene que ver como una repartición entre los partidos políticos, lo tiene que ver como una decisión que va a fortalecer el sistema de justicia en el país para que pueda impartir la justicia que Honduras espera. Aunque aún no se dieron los nombres, desde Libre aseguran que las personas que han seleccionado son las idóneas para devolver la justicia al país. Hoy debemos de reconocer que la mayoría de las fuerzas políticas de este Congreso Nacional llegamos a un gran acuerdo, a un gran consenso, pensando en el país, para poder elegir de los 45 candidatos a magistrados de la nómina, una corte independiente del crimen organizado, una corte de una vez por todas independiente del narcotráfico y una corte independiente también de la corrupción. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Lo que decía al final el jefe de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento, de que las bancadas mayoritarias llegaron a un acuerdo. Los que no fueron tomados en cuenta fueron los miembros del Partido Salvador de Honduras, que son 10 diputados en el Congreso, pero Luis Redondo es presidente. Los miembros de este Partido Salvador de Honduras se han pronunciado en contra de este acuerdo anunciado por el presidente del Congreso, Luis Redondo, y el resto de la bancada, denunciando que no los dejaron participar en dicha reunión por lo que entienden las pretensiones de ese sector político que los marginó. Representar a quien nosotros queremos. El hecho de que diga intransferible, esto realmente no es un poder del Estado, es prácticamente una dictadura. ¿Cómo va a creer usted que me va a decir a mí que no le puedo dar autoridad a un compañero del Congreso Nacional? Eso no se puede, señor. Eso solo las dictaduras hacen eso. Aquí estamos en un país democrático. Y si no tiene nada que esconder, cualquiera de los compañeros puede representarnos en una reunión de jefatura de bancada. Y él, como hombre, debería tener la hombría realmente de decir que renuncia del Partido Salvador de Honduras y que se pasa al Partido Libertad y Refundación, porque son los intereses que él defiende y se comporta como tal. Yo creo que no solamente ha traicionado al Partido Salvador de Honduras, sino que traicionó a todo un pueblo. Asimismo, los diputados del Partido Salvador de Honduras aseguran que Luis Redondo ya no es miembro ni de su bancada ni de su instituto político. Cuestionan a Redondo. Nosotros, como bancada del Partido Salvador de Honduras, ya no consideramos al señor Redondo como compañero de bancada. O sea, simple y sencillamente nos ha ignorado, nos ha maltratado. Y aquí quiero decirle a mi compañero de fórmula del departamento de Cortés que prácticamente se pasó al lado de Libre. Él ya no lo consideramos un miembro de nuestra bancada, así de sencillo. Que hagan una situación disciplinaria en nuestro partido, serán las autoridades del partido y el Tribunal de Honor que lo hagan. Y es también el Consejo Nacional Anticorrupción quien ha revelado que el presidente del Congreso Nacional ha cometido una serie de errores durante el proceso para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Consejo Nacional Anticorrupción asegura que la disertación del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, sobre la finalización del periodo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no es compatible con el estado actual del país, porque desde la Cámara Legislativa han dilatado el tiempo para la elección. La Constitución establece que las actuales autoridades deben continuar interinamente en el desempeño de sus funciones, desde el punto de vista de este abogado, hasta que sus sucesores tomen posesión de sus cargos. Esto significa de que están en funciones efectivamente, no como incorrecta y erróneamente lo ha dicho el señor Luis Redondo. Definitivamente esto acusa una severa ignorancia de lo que dicen las disposiciones legales.
No obstante, otros abogados son del criterio que prolongar el tiempo para la elección de los magistrados ha sido positivo, porque como resultado se lograron los consensos entre las fuerzas políticas. Vemos que se ha dado un espacio de tiempo, pero este espacio de tiempo ha sido en beneficio de llegar a esos consensos, diálogos, negociaciones. El CNA señala que seguir presentando nóminas y postergando la elección de los magistrados solo demuestra los intereses partidarios sobre los de la nación. Este profesional del derecho pide que aunque la actual Corte continúe en sus funciones, deben abstenerse de emitir sentencias de blindaje político. Si nos vamos por el lado de la ley orgánica del Poder Legislativo, aparentemente cualquier sentencia que tiren tendría vigencia. Lo que tienen que hacer es suspender cualquier sentencia y no dictar sentencia hasta que lleguen los nuevos. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Luego de lograr acuerdos entre los congresistas de los diferentes partidos políticos para realizar una elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que van a integrar precisamente el Pleno del Poder Judicial, la designada presidencial Doris Gutiérrez ha manifestado que se espera que el anuncio emitido tenga como prioridad brindar los mejores perfiles para presidir este poder del Estado. Escuchemos. De veras cumpla con su palabra, ¿verdad? Porque tienen al pueblo hondureño en ascuas, en incertidumbres, con esa situación de que por un lado se dice que hay acefalía en el Poder Judicial, pero por otro se dice que no. Entonces, bueno, pues Dios quiera que todos los partidos se hayan puesto de acuerdo en un proceso que realmente no debería volver a repetirse este tipo de situaciones. Por otra parte, el exdesignado presidencial Ricardo Álvarez señala que esto representa un avance importante y que esta decisión es crucial para la justicia en el país. Creo que por la paz y por el bien de Honduras, el que la clase política logre ponerse de acuerdo da un respiro importante para lograr entonces que se enfoque efectivamente el gobierno en los temas prioritarios, sin descartar que la misma justicia es prioritaria, pero hay otros intereses especiales que el pueblo obviamente ocupa y estoy seguro que le pondrán la atención debida. Sobre estos temas de la Corte, el abogado Edgardo Cáceres Castellanos presentó su renuncia como magistrado de la Corte Suprema de Justicia ante la Secretaría del Congreso Nacional. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Cáceres Castellano, entregó este día su renuncia irrevocable ante la Secretaría del Congreso Nacional, manifestando que ya terminó su periodo constitucional de 7 años el pasado 11 de este mes, siendo una decisión personal. Pero realmente, conforme a la Constitución, la actual Corte Suprema de Justicia puede seguir en sus funciones mientras no se elija la nueva Corte Suprema de Justicia. Esta renuncia irrevocable es una decisión personalísima mía, partiendo pues de que yo ya cumplí el periodo constitucional para el cual fui electo. El secretario del Legislativo, Carlos Zelaya, afirmó que el pasado 11 de febrero vacaron de su cargo los 15 magistrados, por lo que ve prudente que el togado haya dejado claro en el Congreso su intención de no continuar en el cargo. Este acto de hoy, que con mucha valentía y con mucha fuerza, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Edgardo Cáceres Castellano, está haciendo ante este poder del Estado, ratifica y fortalece la posición que los poderes del Estado son electos y lo tiene muy clara la Constitución de la República por determinado tiempo. Sin embargo, desde el Partido Nacional consideran que esa acción solo demuestra que Cáceres acepta que seguiría en el cargo si no se eligen los nuevos magistrados. Pero lo importante de su manifestación es que dijo, pero la Corte sigue en funciones. Aquí no hay crisis, aquí no hay problema, la Constitución es clara y la Corte, entre tanto, no se elijan los nuevos magistrados, sigue en funciones. El ex magistrado buscó la reelección de su cargo, no obstante, la Junta Nominadora lo descartó en la etapa de tachas y denuncias. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Sobre esto tenemos más reacciones, mi compañero Giovanni Villalobos.
La renuncia como magistrado del abogado Edgardo Cáceres Castellanos tras asegurar que los 7 años para los que fue juramentado culminaron el 11 de febrero. Según el experto de Derecho Constitucional Raúl Pineda Alvarado, la Corte Suprema de Justicia queda desintegrada. Y si el Congreso se las acepta de inmediato, la Corte quedaría desintegrada, lo que obligaría a su vez al Congreso a buscar una salida. ¿Cuál va a ser esa salida? Pudiera ser elegir la nueva Corte con la mayor cantidad de votos posibles. Asegura que los 6 restantes togados del Partido Liberal del máximo tribunal también renunciarán, debido a que su función como tales ya concluyó. Yo creo que la renuncia no solamente va a ser del magistrado Cáceres, sino que los magistrados de filiación liberal van a presentar su renuncia, lo que abre un nuevo escenario en este conflicto para la elección de la nueva Corte. Ahora está en manos del Congreso Nacional el nombramiento de su sustituto, además el de los otros togados que también tomarán la misma decisión. Doctor Cáceres Castellanos, magistrado, tiene el derecho de presentarla, pero al final quien tiene la última palabra es el Congreso Nacional, si acepta o no. Sin embargo, otros consideran que el miembro del máximo tribunal debió seguir en sus funciones hasta que se nombre a los nuevos letrados, pero es un derecho que le asiste como funcionario judicial. Ellos saben su responsabilidad histórica, no se abandona el barco cuando el mismo está en crisis o en tensión. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Hacemos un alto, vamos al deporte. Entiendo que México le ha ganado a Guatemala en Ciudad Guatemala en este torneo juvenil. Recuerdo bien estos torneos cuando comencé mi carrera de periodista, era periodista deportivo y cubrí muchos premundiales juveniles y México siempre arrasaba, incluyendo aquí en 1978, que se jugó el premundial, que Honduras jugó con un montón de jugadores pasados de edad. Estaba Guerrero, el albañil Osorio, Nahum Turcios, estaba Matilde Celín Lacayo. Me acuerdo que iba invicto Honduras, se remodeló el estadio para esa fecha y cuando jugó contra México en ese premundial aquí en Tegucigalpa, un gol de Tena desde el centro del campo que salió a cazar mariposas, Erasmo el Chícharo Guerrero, que era portero de Platense y también jugó para Maratón, y otro gol de Omar Mendiburo, el goleador del torneo mexicano, pues rápido desinfló a los más de 30,000 aficionados que estaban esa noche en el estadio. Pero Rosa nos cuenta de la actualidad del deporte nacional y mundial. Buenas noches, Rosa, y adelante. Muy buenas noches, licenciado Andrea. Usted que esté en casita este día lunes, feliz inicio de semana. Seguramente usted ya está pendiente de lo que se viene a mitad de semana porque vamos a tener jornada también de nuestra Liga Nacional. Y si bien es cierto, este torneo de CONCACAF se está desarrollando, también tenemos la 7ª jornada. En menos de 40 días se habrá jugado ya la primera vuelta de ese torneo clausura. Tan importante para un equipo como Real Sociedad, ¿no? Que está buscando la permanencia en la primera división. Y este partido, dicho sea de paso, que hoy lo ha confirmado la directiva, cambió de horario hasta las 6 de la tarde. De hecho, se iba a jugar a las 3 de la tarde para recibir al Motagua con ese calorcito de Tocoa, pero al final ya decidieron cambiar el partido para las 6 de la tarde. El Francisco Martínez tiene iluminación de todas maneras, pero también se ha confirmado otro horario en cuanto al campeonato de Liga Nacional y sobre todo esta promoción que ha puesto el equipo universitario de 2x1 para que asistan al estadio Emilio Williams en la ciudad de Choluteca para medirse ante el Real España. Y otro que también ha publicado los precios de sus entradas para la jornada de esta semana ha sido el conjunto del Victoria. Se va a jugar el clásico ceibeño y obviamente tengo que hacer alusión al tema del Vida porque justo mencionaba el licenciado Raúl Valladares acerca de un Martínez, no sé si era Jairo Martínez el que mencionaba, pero tremendo lío el que se tienen con el conjunto cocotero actualmente porque ha llamado Jairo Martínez a un programa deportivo y le ha dicho mentiroso al entrenador Raúl Cáceres después de la renuncia, después fue ratificado. Lo cierto es que hay un problema interno en el equipo de la Ceiba. Ojalá que en este partido pues se vea lo mejor futbolísticamente de ambas instituciones porque el Victoria y el Vida no lo están haciendo mal. Pero ya mañana arrancamos esta ronda de 16, la ronda de los octavos de final de la UEFA Champions League y vaya qué partidos. El Paris Saint-Germain se medirá contra el Bayern de Múnich y dicho sea de paso del equipo parisino, todavía no se sabe si participará Lionel Andrés Messi en dicho encuentro. Tampoco estará Kylian Mbappé, así que es un partido donde
donde se inclina a favor del Bayern de Múnich. El Milan, por ejemplo, se estará enfrentando contra el Tottenham. Serán dos partidos que estaremos viendo mañana. Y ya el miércoles también que continuarán con los duelos entre el Brujas y el Benfica y el alemán Borussia Dortmund contra el Chelsea. Ustedes más adelante en Deportes TV 11 también estarán mucho más informados con toda la actualidad que tenemos en el panorama de nuestra selección sub-17 y por supuesto mañana continuará toda la actividad. Recordemos que México también en esta categoría ha sido uno de los grandes ganadores, campeón en esta categoría y claro, con todos los cambios que están teniendo en la Federación Mexicana de Fútbol, esperan volver a levantar cabeza en esta selección. Mañana Honduras contra El Salvador, a estar pendiente de este partido. Nosotros, mientras tanto, continuamos con más aquí en 11 Noticias Estelar. Gracias por continuar informándose con 11 Noticias Estelar. La sociedad civil considera importante que las bancadas de los partidos políticos logren consensos para elegir a los magistrados del Congreso Nacional este miércoles. Para la sociedad civil, el acuerdo logrado entre las bancadas para nombrar el próximo miércoles la nueva Corte Suprema de Justicia es un gran avance para la democracia y el fortalecimiento al Estado de Derecho y a la estabilidad del país. Los acuerdos a los que han llegado los partidos políticos el día de hoy, sin duda alguna, son positivos. Esperamos nosotros que el próximo miércoles se pueda proceder a elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Honduras demanda paz, tranquilidad. Esperan que los 15 nuevos magistrados que logren aprobar sean los más calificados porque es la única forma de poder contar con un poder judicial más robusto, justo y transparente. Ojalá los acuerdos políticos permitan escoger de la lista de la Junta Nominadora a las personas que independientemente que sabemos que es una elección política, pero que han sido electas seleccionadas por la Junta Nominadora de un proceso donde se trata de apuntalar que los mejores hombres y mujeres estén al servicio de la justicia en Honduras para los siguientes 7 años. Ahora que ya se tienen los consensos, ya no le pueden seguir dando más dilatoria a esta elección, no por el bien de los partidos, sino por todos los hondureños, sostienen desde otro sector de la sociedad civil organizada. Bueno, que finalmente se esté llegando al final de este proceso, que finalmente vamos a tener una nueva Corte Suprema de Justicia. Dicen que estarán atentos a esta elección del próximo miércoles para conocer que los nombramientos de los 15 nuevos magistrados se hagan en base a la nómina enviada por la Junta Nominadora, sin importar la afinidad política que estos magistrados puedan tener con los partidos. René Amaya, 11 Noticias. Y la población espera que los acuerdos alcanzados hoy para elegir a los magistrados de la Corte Suprema se cumplan por el bien del país. Tras que los congresistas anunciaran que llegaron a acuerdos para elegir el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la población espera que se cumplan por el bien del país, pues llegó el momento de ocuparse de las multicrisis que atraviesan los hondureños. Y si ya lo hicieron, pues qué bueno, ojalá que sea para bien, porque de repente ya nosotros ya no queremos que estén jugando con el pueblo. Ya para darle un descanso al pueblo, mucha cosa mediática, y el pueblo se está muriendo de hambre. El pueblo lo que quiere es soluciones a estos problemas que tenemos ahorita, pues soluciones. Ya queremos trabajo, queremos que ya la canasta básica, los productos que componen la canasta básica vayan mejorando. El miércoles. Ajá. ¿Esto lo ve positivo usted? Pues con tal que sea un bienestar para Honduras. Asimismo, los ciudadanos expusieron que ven positivo que cada funcionario se esforzó por evitar una crisis, lo que es esperanzador para otras decisiones vitales de país. Estamos impacientes para que terminen eso, porque necesitamos que las leyes se apliquen aquí en el país, porque tenemos muchos problemas ahorita. Porque estamos en esa incógnita, pues, para que estiraba y encogía, pues, que no se ponían de acuerdo, que negociamos esto y no negociamos el otro, y creo que ya llegaron a una negociación, pues, ¿verdad? Que es lo que se esperaba, pues. Acaba la incertidumbre en la que ha estado la población en los últimos meses. Pues bienvenido sea, porque el país la verdad que necesita centrarse ya en otros temas que son de más relevancia. La población concluyó que con estos consensos también se desvanecieron aquellos comentarios de temor sobre un desastre constitucional o el inicio de una guerra contra la democracia en Honduras. Para 11 Noticias, Shirley Martínez.
A criterio de la exrectora y socióloga Julieta Castellanos, el atraso en la integración del nuevo pleno de este nuevo Poder Judicial ha puesto en riesgo la democracia del país. Los atrasos para la elección de la Corte Suprema de Justicia ponen en amenaza la democracia del país. Así lo dio a conocer la socióloga Julieta Castellanos en el foro La Entrevista de Canal 11, debido a que los partidos políticos han tenido serios retrasos en lograr los consensos para el nombramiento de los 15 magistrados. Bueno, ha pasado el 25, se llegó al 11 y todavía están en ese proceso. Uno lo que siente, una mirada de largo plazo, es la democracia está siempre bajo amenaza. La piedra en el zapato para la integración del Pleno de Magistrados ha sido el Partido Nacional, según líderes de Libre, pero los acuerdos alcanzados hoy es una buena acción para alejar el temor de una inminente crisis política. Si todos los diputados y diputadas nacionalistas cierran filas a no votar o votar por algo, pues tienen capacidad de evitar una reforma constitucional o evitar una elección que requiere mayoría calificada, como es el caso. Y yo creo que esa capacidad de veto la está usando como chantaje político. Por su parte, el dirigente del Partido Nacional, Kilbel Bertrán, responde que no es culpa de la oposición, sino de las actitudes antidemocráticas de la clase política. De que la democracia en Honduras está bajo ataque y que está en un riesgo inminente, en eso estamos totalmente de acuerdo con estos sectores. Pero no es culpa del Partido Nacional, el Partido Nacional no gobierna. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Bien, en otros temas, la presidenta de la República, doña Xiomara Castro, va a viajar a España para sostener importantes reuniones con Su Majestad el Rey Felipe y representantes del gobierno español. Esta tarde hablamos con el embajador Marlon Brevé, allá en Madrid, que nos ha dicho que todo está listo para la llegada de la presidenta de Honduras. El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, anunció que este fin de semana la presidenta Xiomara Castro estaría viajando a la madre patria España, donde será recibida por el rey Felipe y el gobierno del Estado español, con quienes hablarán de varios temas bilaterales y de cooperación. Preparado el viaje para el día, como le digo, la cita con Su Majestad el Rey y el presidente del gobierno español para el día 22, y es avanzar en los temas de cooperación, temas de importancia para el pueblo hondureño, conocer temas de salud, temas de educación, temas de desarrollo rural, temas que ya estamos trabajando muy bien con España, con un apoyo muy importante, y además temas ligados al apoyo de nuestros migrantes. En dicha reunión, ambas autoridades tratarán el tema de los migrantes y las posibilidades de ampliar visas temporales de trabajo para muchos hondureños. Calcula que hay entre 120.000 y 180.000 hondureños que viven especialmente en Barcelona, Girona y Madrid, y se dedican muchos de ellos al cuidado del hogar y de los ancianos, y es una población bien apreciada en España. Estos tipos de encuentros son los que deben de apostarle a las autoridades nacionales, porque aparte de fortalecer las relaciones diplomáticas y de cooperación, también Honduras sabrá quiénes son sus verdaderos aliados, y España no es la excepción. Creo que esa credibilidad de la presidenta Xiomara hay que aprovecharla para atraer inversiones, atraer nuevas formas de cooperación entre los países y sobre todo la relación histórica que existe con España, y sobre todo porque España puede conectar a la presidenta Zelaya y a Honduras con Europa. Desde hace décadas, España y la misma Unión Europea siempre han sido un gran aliado para Honduras. Esta visita de la presidenta Castro Sarmiento también se deberá de ampliar al sector privado español, con el fin de convencerlos que Honduras está abierta para la inversión extranjera. René Amaya, 11 Noticias. El vicecanciller de la República, estoy hablando de Gerardo Torres, salió al paso sobre la denuncia que hizo hoy la exrectora Julieta Castellanos en contra de él, relacionada a que Torres era quien lideraba las tomas en el alma mater. En el foro La Entrevista, la exdirectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, denunció que el actual vicecanciller Gerardo Torres era quien organizaba las tomas y manifestaciones a lo interno del alma mater cuando ella fungió como la máxima titular de la primera casa de estudios en el país. Ahí está Gerardo Torres tomándose el edificio del alma mater de la universidad. ¿El vicecanciller? El vicecanciller, sí. Entonces, digamos, obviamente,
todo, y bueno, y tengo una cantidad de fotografías. Por su parte, Gerardo Torres negó que haya sido cabecilla de dichas manifestaciones en el alma mater y explicó que más bien fue víctima de una persecución en su contra de parte de la extitular de la UNA, Julieta Castellanos. Persecución permanente, y también estaba mintiendo hoy la rectora cuando hablaba con el periodista Raúl Valladares en la mañana en el foro de Canal 11, cuando dice de que fue porque yo participaba en las elecciones. Y si ustedes revisan, porque es bien fácil revisar en qué momento me sacaron a mí de la universidad, estamos hablando de inicios de 2016. La ex rectora dice tener en su poder una gran cantidad de fotografías que demuestran que las tomas en los edificios eran impulsadas por Torres. Sin embargo, el actual funcionario dio a conocer que lo que busca Julieta Castellanos ahora es tratar de dañar su imagen como funcionario de gobierno. Hoy el vicecanciller a mí me ataca mucho. Es una de las personas que, digamos, que escribe en los tweets. Y yo debo decirle, yo no hago críticas o no hago comentarios o no hago análisis para disgustar a nadie, ni para quedar bien con nadie. Lo hago realmente porque son los hechos que yo observo, sí, son los hechos que yo miro. ¿No? Es la memoria histórica. Cuando a la rectora se le señalan esas cosas, pues lastimosamente recurre a mentir. Yo nunca fui dirigente de esas protestas, ¿no? Yo fui dirigente estudiantil en otro momento de mi vida. Trabajé en la universidad como director de medios de comunicación. René Amaya, 11 Noticias. Cambiamos completamente de tema. A continuación le damos a conocer que el día de hoy ha partido a la casa del padre el ingeniero Víctor Elías Bendec Zamra. Agradecemos sus oraciones para rogar por el eterno descanso de su alma. Sus restos mortales estarán siendo velados en la funeraria La Auxiliadora a partir de las 5:30 p.m. de este día, y la Santa Eucaristía será celebrada en el Templo San Judas Tadeo frente a la Basílica de Suyapa el día de mañana, 14 de febrero, a las 2 de la tarde, y a continuación su sepelio en Jardines de Paz, Suyapa. Invitan su esposa Ninfa Ramírez de Bendec y las familias Bendec Pinel, Bendec López, Bendec Pinto, Chacón Bendec, Tobar Bendec, Bendec Ramírez, Batruni Bendec, Bendec Asfura, Handal Bendec, Mats Bendec, Bendec Girón, Puerto Ramírez y Ramírez Lozano. Con el permiso de la familia doliente hacemos una pausa comercial. Vamos ahora a reportar sobre hechos violentos. En un hecho confuso, una niña de 14 años perdió la vida de un disparo en el municipio de Talanga. Francisco Morazán. En un hecho lamentable, una niña de 14 años perdió la vida de manera violenta en Talanga, Francisco Morazán. Se trata de Rosalía Galindo, quien era originaria de Agua Blanca en el ya mencionado municipio. Preliminarmente se dio a conocer por parte de agentes de investigación que una bala perdida le habría arrebatado la vida. Ella salió de su casa de habitación a una pulpería cuando un sujeto desconocido percutó un arma impactando en la menor. Rosalinda Galindo Pineda, de 14 años de edad, fue trasladada pues aquí al Departamento de Patología Forense para que se le practique su respectiva autopsia médico-legal y los médicos en su momento determinen cuál fue la causa y manera de muerte de la menor. Familiares piden a los agentes de justicia aplicarla en este caso y dar con la persona que habría disparado para que se haga el debido proceso judicial. Que ponga mano dura la justicia acá. ¿Cómo era Rosalía? Una muchacha trigueñita ahí, acaba de cumplir 14 años ahorita el Día de la Mujer. Desde diversos sectores piden a los entes de investigación determinar qué sucedió en el lugar, si fue un homicidio simple, y de ser así, qué pena se aplicaría en este caso a la persona que habría hecho estos disparos. Siguen muriendo las mujeres y sobre todo la edad más joven, una niña. Y el cual conlleva una pena de 15 a 20 años de reclusión. El cuerpo de Galindo fue retirado de la morgue capitalina por sus familiares, quienes la velarán en su lugar de origen. Para 11 Noticias, Steven Salgado. La Policía Militar del Orden Público ha realizado una operación de intervención en la populosa colonia Kennedy de Tegucigalpa, donde varios batallones de esta institución realizaron retenes, patrullajes y puntos de control.
hemos realizado una operación de cierre que ha abarcado el sector de la colonia Kennedy y zonas aledañas con el propósito de dar captura a personas vinculadas a diferentes ilícitos. En el marco de esta operación se efectuaron patrullajes, retenes, registros y puntos de control con el propósito de garantizar la seguridad de la población. Han arrestado en las últimas horas a líderes de maras y pandillas vinculados a secuestros y asesinatos en el norte del país. Herlin Díaz. Durante las últimas horas, las autoridades policiales han realizado diferentes capturas en la zona norte del país por diferentes actividades delincuenciales, entre las que se encuentra un miembro de la pandilla 18, a quien lo acusan de intentar secuestrar una pareja en el sector de la 33 calle de San Pedro Sula. Miembros activos de la pandilla 18, en donde se habían robado un carro aquí en cercanías de la colonia Luisiana y posteriormente habían privado de libertad a una pareja, lo cual se ubicó gracias al trabajo de rastreo por parte de los agentes policiales aquí en la residencial Valle Escondido, lo cual se evitó de que esta pandilla privara de libertad a esta pareja y que se robara este carro, por lo cual ya fue entregado el mismo, ya fue liberada la pareja y se detuvo lo que es esta persona, cual ya fue remitida a la Fiscalía de Turno por el delito de robo de vehículo y privación injusta de la libertad. Mientras en el sector de Cofradía Cortés fueron arrestados 2 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, acusados de asesinar a un hombre en la colonia Vida Nueva, supuestamente en disputa de territorio. En las últimas detenciones por parte de estas personas se vino a dar pues con la captura de 2 miembros de esta organización criminal con los alias de Junior y alias del Team, que son residentes de Cofradía aquí en la ciudad norte del país, en donde se les presume pues que le habían dado muerte a una persona de nombre José Namán Arriaga Martínez. Este hecho ocurrió el 4 de diciembre del año pasado en esta misma colonia de Vida Nueva, aquí sector Cofradía. Todos los capturados serán presentados ante las autoridades correspondientes para que respondan por los delitos que les imputan y determinar su grado de participación en la acusación, informó el portavoz policial. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Mientras tanto, los cuerpos de seguridad pública desarticularon bandas criminales integradas, oigan bien, por policías no retirados, policías activos. En el marco del Plan Integral Antiextorsión y la estrategia del estado de excepción, direcciones policiales han desarticulado bandas delictivas, las cuales eran integradas por policías activos, como en el caso de la denominada Los Antunes, situación que según algunos expertos en materia de seguridad, que ya es el momento para que estas instituciones evalúen a sus miembros para evitar más noticias como esta. Tienen que activar todos los controles, tienen que revisar los expedientes, tienen que averiguar, tener información mediante ciertos instrumentos. Por otra parte, otros sectores consideran que este es un buen mensaje de parte de las instituciones policiales, que no importa si son miembros de esta, nadie está por encima de la ley y que será juzgado por sus actos. Y eso es como un aldabonazo, ¿no?, que da el gobierno para decirle que fuera de la ley nadie está exento y irá a la cárcel. Desde las autoridades aseguran que por un miembro que haya perdido el rumbo, no quiere decir que la institución esté fallando, pero que de igual manera siempre estarán atentos y vigilantes a su personal. Es una institución de más de 20.000 efectivos ahora, y uno dentro de los 20.000 pues tomó un mal rumbo, escogió mal su destino porque prácticamente empezó a trabajar para la delincuencia. Otros expertos consideran que este tipo de acciones dan credibilidad a una verdadera lucha en contra de estructuras criminales en el país. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Dirigentes campesinos y organizaciones están pidiendo justicia por líderes del campo asesinados en los últimos meses, nos dice desde el norte del país el periodista Herlin Díaz. Dirigentes campesinos y organizaciones que defienden sus derechos están pidiendo justicia para sus compañeros asesinados en los últimos 2 meses, ya que suman 7 y no hay captura de los responsables, sobre todo en el Bajo Aguana. También la plataforma agraria del Aguán, que aglutina todas estas empresas campesinas y también cooperativas, pues hemos denunciado toda esta dinámica. Hemos denunciado también a la Secretaría de Seguridad, al ministro de la Presidenta, y le hemos exigido también a la misma presidenta Xiomara Castro que de una vez por todas intervenga para parar toda esta violencia que ha ocurrido en el Aguán en los últimos 2, 3 o 4 meses. Pero según los apoderados legales de los industriales, estas organizaciones campesinas están lucrando de extensos terrenos que tienen como fin venderlas y saquear sus cosechas.
Que no son organizaciones campesinas, ellos especialmente en Colón están invadiendo terrenos altamente productivas que son de empresas. Al final ellos, digamos, ellos no fertilizan, ellos no utilizan toda la técnica que utilizan, digamos, todas las empresas legalmente constituidas. La problemática de tierras no tiene fin porque los pobladores del sector Cañaveral, en el municipio de San Francisco de Yojoa, han informado que pretenden despojarlos de sus tierras que han tomado desde hace 25 años. Ellos nos llegan a amenazar con militares, con personal de la municipalidad, se han aliado para que nosotros amedrentar al grupo, para que el grupo pueda soltar las tierras, en lo cual nosotros pedimos a la Presidenta de la República que nos ayude en ese aspecto, porque nosotros tenemos necesidad y por eso se votó por un cambio en el país. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. El Ministerio Público presentó 23 requerimientos en contra de acusados por el delito de trata de personas. El Ministerio Público presentó 23 requerimientos en contra de 55 personas por el delito de trata de personas el año anterior. De estos, 45 fueron condenados en las ciudades con mayor población. Que fueron justamente 23 los requerimientos fiscales presentados por el delito de trata. Se encuentran un total de 51 personas sometidas a proceso penal, esto por sospechar o presumir su responsabilidad penal en este ilícito. Las organizaciones que estudian el fenómeno creen que este tipo de condenas son un golpe certero a estas bandas criminales que dejó 208 víctimas. Investigue y sancione en relación a los casos de trata de personas que sabemos son fundamentalmente mujeres, adolescentes en muchos casos. Lo triste de las víctimas es que estas son engañadas y después sometidas a explotación sexual, pornografía infantil y trata de personas, tanto dentro como fuera de la región, que solo por este ilícito tiene tras las rejas a 18 personas. O sea, hacen esclavos a estos niños, como también a las niñas también, y las prostituyen, por si acaso no les pagan, y las llevan a centros de prostitución. Por este tipo de expedientes, el Ministerio Público trabaja en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones, Agencia Técnica de Investigación y Fiscales Especiales. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Bien, antes de irnos a la pausa comercial, le recordamos que el día de hoy ha partido a la casa del padre el ingeniero Víctor Elías Bendec Zamra. Agradecemos sus oraciones para rogar por el eterno descanso de su alma. Sus restos mortales estarán siendo velados en la funeraria La Auxiliadora. La Santa Eucaristía será celebrada en el Templo San Judas Tadeo, frente a la Basílica de Suyapa, el día de mañana, 14 de febrero, a las 2 de la tarde, y a continuación su sepelio en Jardines de Paz, Suyapa. Invitan su esposa, doña Ninfa Ramírez de Bendec, y sus familiares. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. El Gobierno de la República busca alianzas para garantizar la producción de alimentos y mantener sus precios al alcance de la población, nos cuenta Víctor Valladares. Autoridades de gobierno aseguran que se buscan las estrategias para garantizar la producción de alimentos el presente año y, de ser necesario, acudirán al apoyo internacional para lograr este objetivo. Pues estamos también buscando inversionistas que nos permitan sembrar a mayor escala, obtener mayor producción y generar, en primer lugar, que se llene el silo para los hondureños y que podamos exportar. Hay muchos temas a los que le estamos apostando. Lo anterior es un anuncio que da esperanzas a la población en general, aseguran los economistas. Se debe tener en cuenta las potencialidades que genera este factor, no solamente para la producción de bienes básicos para el consumo de los hondureños, sino que también sirvan como base para el tema del comercio internacional, que es un tema que también hemos venido mencionando en algunas ocasiones desde la universidad con respecto al mercado común centroamericano. De acuerdo a representantes del sector productivo, el tema del financiamiento también es crucial para incentivar la producción del país. De momento, el gobierno cuenta con una partida superior a los 6.000 millones de lempiras destinados al financiamiento, de acuerdo a las autoridades. Para 11 Noticias, Víctor Valladares.
Y San Pedro Sula sigue pareciendo una ciudad sin ley, según representantes de los consumidores, porque está irrespetando los acuerdos que el gobierno estableció con los productores avícolas, ya que en algunos establecimientos el huevo tiene precios de hasta 8 lempiras por unidad. El equipo para alojar las aves, todo es importado. Entonces, por ahí oí un productor que decía que a él producir un huevo en su granja le costaba $2.85, ¿verdad? Puesto ahí en la granja. Pero él, alguien lo tiene que transportar al mercado. Y ese lo transporta y lo lleva posiblemente a una bodega. Tenemos completamente abastecidos los centros de venta con todos los productos y con el huevo, que es el más buscado en esta temporada. ¿Qué tamaño y cuál es el precio? Tamaño mediano, no les vamos a mentir, tenemos un tamaño mediano. El cartón de huevo de 30 unidades lo tenemos a 99 lempiras. Medidas adoptadas por países productores de petróleo van a impactar duramente en los precios de los combustibles en nuestra región. El anuncio de nuevos recortes en la producción internacional del petróleo ya genera preocupación en las autoridades hondureñas por el impacto negativo que de forma inevitable tendrá en el país. La presidenta ha destinado una partida presupuestaria para poder enfrentar este escenario de tendencias alcistas de los precios de los combustibles, y es algo que nosotros estamos trabajando, no en una medida reaccionaria, sino que en una política de subsidios que se pueda poner en marcha en caso de una tendencia que sea demasiado inclinada hacia el alza. Según expertos en temas energéticos, desde ya es necesario implementar diversas medidas de ahorro para enfrentar esta situación. Creemos que esto puede seguir más o menos todo este año y parte del próximo año todavía. Después de eso es probable que las situaciones mundiales, creeríamos que la guerra de Rusia habrá bajado, las sanciones a los productos y carburantes rusos habrá ido cediendo poco a poco. De acuerdo a los economistas, lo anterior además viene a complicar el tema de la inflación, que el año anterior en muchos países alcanzó niveles históricos. Entonces esto va a impactar en el precio a nivel internacional, y nosotros, los países que no tenemos nada que ver en esta guerra, vamos a tener que sufrir las consecuencias. Si el año pasado el precio del barril alcanzó $130, este año podría también alcanzar el mismo nivel, y sabemos las repercusiones que eso tuvo en la incidencia en la inflación a nivel internacional. Solo durante la semana anterior, el precio internacional del petróleo en promedio registró un incremento superior a los $7, de acuerdo a los registros. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Cambiamos de tema y enviamos nuevamente nuestras muestras de pesar a las familiares y amistades del señor Víctor Elías Vendek Zamra. El ingeniero ha partido este día a la casa del Padre. Agradecemos sus oraciones para rogar por el eterno descanso de su alma. Sus restos mortales estarán siendo velados en la funeraria La Auxiliadora, y la Santa Eucaristía será celebrada en el Templo San Judas Tadeo, frente a la Basílica de Suyapa, el día de mañana, 14 de febrero, a las 2 de la tarde. A continuación, su sepelio en Jardines de Paz, Suyapa. Invitan su esposa, la señora Ninfa Ramírez de Vendek, y sus familiares. La Secretaría de Salud empezó a dotar de insulina, además de otros medicamentos, hospitales y centros de atención. ¿Dónde es esto, Valeria? Tal y como lo habían anunciado las autoridades de salud, hoy entrarán los 60.000 frascos de insulina para abastecer los hospitales públicos del país, para garantizar una mejor atención y sanear la crisis que se había registrado hace algunos meses. Buenas noticias para los pacientes, porque eso es algo que a nosotros nos había tenido sumamente preocupados, ya que hay un desabastecimiento a nivel mundial. O sea que Italia no tiene, Alemania no tiene insulina, España no tiene insulina, pero Honduras sí va a tener insulina. Entonces eso es algo que hay que aplaudirle al doctor Matthew, que desde octubre él nos notificó
que en febrero del 2023 íbamos a recibir la insulina. Ahora pues solo estamos haciendo la espera de que el Hospital General San Felipe reciba la insulina y luego ellos nos puedan enviar para empezar a dispensar a nuestros pacientes con este vital medicamento. Los goleros manifiestan que esto vendrá a beneficiar a los cientos de pacientes que acuden a diario al Instituto del Diabético y al Hospital San Felipe. Asimismo, dieron a conocer que se va a contar con 36 productos oncológicos que llegarán en estos días. Estamos pendientes de que realmente esa cantidad de medicamentos entre a nuestra bodega, ¿verdad? Ahora, el punto es el mismo que hemos estado manejando. Y aprovecho para aclarar de nuevo que el INADI no es el Hospital San Felipe. Todo lo que está planificado y las nuevas estrategias que están siguiendo, según entiendo, a nivel central, están consignadas todas para que, si Dios lo permite, a mitad de este año, sean todos los correctivos y los abastecimientos lleguen a lo óptimo a nivel nacional. Estos frascos serán incorporados en los centros asistenciales de manera mensual debido a la gran demanda de los fármacos. Además, espera que ingresen 130 productos de las licitaciones que se había realizado desde el año anterior, que será para pacientes oncológicos, diabéticos y renales, que son enfermedades crónicas en los hondureños. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. En abril va a iniciar el juicio oral contra 14 exfuncionarios por el supuesto desfalco de 158 millones de lempiras en el seguro. El Tribunal de Sentencia en materia de corrupción ha programado del 12 de abril al 5 de mayo desarrollar el juicio oral y público a 14 imputados por un caso de desfalco financiero de más de 158 millones al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Durante la audiencia de medios probatorios, los jueces resolvieron aceptar más del 90% de los medios propuestos por parte de las partes procesales. Lo anterior, dado los más de 200 medios de prueba que le fueron admitidas a las partes procesales, es decir, más del 90% de los medios documentales, testificales y periciales. En este supuesto desfalco millonario se involucran los exfuncionarios Carlos Montes Rodríguez, ex viceministro de Trabajo y miembro de la Junta Directiva, Javier Rodolfo Vázquez, ex viceministro de Salud y parte de la Junta Directiva. Asimismo, Mario Zelaya Rojas, ex director del Instituto Hondureño de Seguridad Social, entre otros. Carlos Montes y Javier Pastor, ex viceministro de Trabajo y también de Salud, así como Mario Zelaya y otros cercanos colaboradores, entre ellos José Bertetti, su gerente administrativo, en contubernio con estos 6 empresarios, consumaron este fraude. Según el expediente, los imputados suscribieron de manera irregular 14 proyectos de obras civiles, públicas, eléctricas y mecánicas con al menos 6 empresas sanpedranas, en las cuales se sustrajeron entre 2010 y 2013 una suma de 158.817.897 lempiras. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. En las últimas horas ha fallecido la 4ª víctima de la masacre suscitada en Olanchito Lloro. Nos cuenta en directo Shirley Martínez desde el norte del país. Adelante. Buenas noches, compañera. Efectivamente, desafortunadamente también, pues una 4ª víctima de esta masacre que se suscitó en la colonia Ponce, en Olanchito Lloro. Y esta fémina pues fue trasladada desde este municipio hasta el hospital Mario Catarino Rivas, aquí en San Pedro Sula. Y recientemente, pues las autoridades de este centro asistencial confirmaron su lamentable deceso. Ella fue identificada con el nombre de Eni Maciel Martínez, de 23 añitos, una persona que también pues disgustaba con sus amistades en este negocio, donde también otras 3 personas resultaron asesinadas por individuos desconocidos. Las autoridades aún desconocen el móvil del crimen. Con este resumen policial desde la ciudad industrial, retorno con ustedes. Buenas noches. Gracias, Shirley Martínez. Lamentable información. Son 4 ya las víctimas de esa masacre suscitada en las últimas horas en la zona de Olanchito Lloro, al norte del país. Licenciado. Sí, antes de irnos, para los que están siguiendo la telenovela El Culebrón de la Corte Suprema, póngame ahí a los candidatos. De estos 15 podría haber 1 o 2 cambios. 1 o 2 cambios, pero ahí está la mayoría de abogados y abogadas que serán nombrados como miembros de la Corte Suprema de Justicia. Puede haber 1 o 2 cambios de esta nómina que hemos manejado a lo largo de estos días, y casi esta es la segunda semana, pero 1 o 2 cambios, pero estos serán los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nos vamos, Andrea,
Ya viene Ronald para informarnos del deporte nacional e internacional. Estuvo entretenido, Ronald, entonces. Entretenido el fin de semana. Vamos a ver la actividad deportiva, el resumen. Hubo Super Bowl también ayer. Y bueno, los resúmenes. Ojo, pero Ronald ya dijo que los sábados... Está tranquilo. Bueno, cada quien, ¿verdad? Vamos con Ronald Zelaya en Deportes TV 11. Feliz noche. Gracias, buenas noches.